Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis a esta presentación del libro de nuestro amigo Pepe Reyes. Mujer con estudios universitarios, urbanita y con 55 años o más. Ese es el perfil de la persona que más lee en España, según el Barómetro de Lectura y Compra de Libros 2019 presentado en febrero de este año por la Federación de Gremios de Editores de España. Los jóvenes entre 14 y 24 años se mantienen como el grupo de población adulta con mayor hábito lector, aunque las cifras caen a partir de los 24 años. Y aunque mejoran las cifras, sigue habiendo un alto porcentaje de población que nunca lee, el 31,5% aproximadamente. En esta época que vivimos, donde la información fluye tan rápidamente que exige una comprensión casi inmediata, la lectura es el verdadero camino hacia el conocimiento y la libertad, permitiéndonos conocer y comprender las diferentes sociedades y sus culturas. Podemos decir que la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de conocimiento, ya que enriquecen nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico y creativo y facilita la capacidad de expresión. En definitiva, leer implica razonar, crear, soñar y convertirnos en seres cada vez más tolerantes y respetuosos de las diferencias de los demás. Consiste en aprender a observar la sociedad desde un nuevo punto de vista mucho más objetivo, alejándonos de prejuicios e ideas contradictorias a la realidad. Por todo lo que acabo de exponer, admiro a todas aquellas personas que nos ayudan o incitan a desarrollar el gusto por la lectura. Personas como estos señores con los que tengo el honor y el privilegio de compartir mesa en el día de hoy. Pocas personas habrá en San Roque que no sepan quién es José Reyes Fernández, aunque les sonará más si le llamo Pepe Reyes, como todo el mundo lo conoce. Nacido en Guadarranque, es de esas personas que no deja indiferente a nadie, porque destaca su altura intelectual, su compromiso político y su inquietud por las letras. Algunos lo conocerán como profesor de Historia e Historia del Arte del Instituto Menéndez Tolosa de La Línea. Otros, como el político republicano y progresista que llegó a concejal a San Roque. Y también como el escritor que ha ganado numerosos premios literarios y ha publicado numerosos libros muy interesantes. Hoy presentamos su última obra titulada Tratado contra los libros, un conjunto de relatos que dejan claro el amor que siente el autor por los libros. Y también una obra que refleja cómo la libertad de pensamiento y de expresión que representan los libros han sido, son y serán perseguidos por quienes se oponen a que seamos libres. El acto de hoy es un evento que está mucho más cerca de la complacencia personal que del compromiso institucional. Este acto que hoy nos ha traído aquí está más próximo a lo emocional que a lo que protocolariamente me obligaría el cargo de delegada de Cultura que actualmente ostento. Le doy las gracias a Pepe Reyes por haber elegido nuestro teatro, su teatro, para esta presentación, y les dejo a todos con el periodista, poeta, narrador, ensayista, el director de programación de contenidos del Centro Andaluz de las Letras, colaborador en distintos medios de comunicación y fundador de varias revistas y colectivos contraculturales, el algecireño Juan José Telle, quien estoy segura que hará una presentación acorde al nivel del autor del libro que hoy se nos presenta. Muchas gracias, concejala. Gracias, Antonio, por la compañía y gracias a Pepe Reyes por convidarme a presentarle este libro bajo un argumento demoledor. Nunca me has presentado ninguno. Y realmente es difícil situarse como reta la concejala. Es difícil estar a la altura de este libro porque el Tratado contra los libros es una obra fundamental. Les anticipo que desde mi punto de vista es una piedra angular de la narrativa, y no solo de la narrativa de Pepe Reyes Fernández, que como él mismo dice, se inició como escritor en la concurrencia competitiva de los premios, que era una manera no solo de obtener algún rendimiento económico por los libros, por los relatos que él iba urdiendo, sino también por conseguir la complicidad de los lectores en un país
donde extrañamente, como ya aventuraba Fernando Quiñones hace mucho tiempo, el relato no gusta. Es curioso, cabe como reflexión general entre esos ángulos muertos de la cultura española, figure el desprecio hacia el relato como en un país donde hay formidables escritores de relatos, y el desprecio por la guitarra en un país excepcionalmente guitarrístico. Tendríamos que hacérnoslo mirar, pero dudo que lo hagamos alguna vez. Pepe Reyes, como digo, se inició, y muchos de vosotros, de vosotras lo sabéis, porque habéis sido cómplices de su vida y de su peripecia literaria, en esas competiciones de premios y demás, pero siempre lo hizo de una manera noble, anteponiendo su voluntad de estilo a los gustos del jurado. Y creo, Chano Lobato decía que los flamencos aprendían compás haciéndole palmas a las bailadoras detrás de las batas de cola. Creo que esa fue una buena escuela para que Pepe Reyes Fernández aprendiera compás narrativo. Más allá de los premios, fue cohesionando una obra literaria extremadamente coherente que dio fruto en la novela Paisaje de fondo, en el año 2001, el libro de relatos Guimarán, 2 años después. Guimarán es su mundo mágico, su Macondo particular, esos escenarios formidablemente reales, aunque sean imaginarios, que nos regalaron Juan Rulfo o William Faulkner. El Guimarán es el territorio literario, el territorio personal, el territorio mítico de Pepe Reyes Fernández en buena parte de su obra narrativa. Y también publicó La Casa de los Crisantemos, que fue finalista del Premio Andalucía de la Crítica, o El hombre que discutía con el perchero, en donde su paleta narrativa se ampliaba más allá de tradiciones propiamente hispánicas y buscaba complicidades en otros, desde mi punto de vista, en otros territorios literarios muy interesantes, como pudieran ser Wodehouse o Chesterton y otros autores más allá de la tradición española. En ese proceso, Pepe Reyes Fernández ha ido consolidando, más allá de la voluntad, el estilo. Y si bien en su obra primeriza se adivinaba al lector, a un lector sabio que no solo incluía en su biblioteca personal, en la biblioteca de su memoria, a un autor que le marcó, como fue Gabriel García Márquez, sino a otros escritores fundamentalmente iberoamericanos, pero no solo iberoamericanos, en los que yo desde luego creo adivinar cada vez más, sobre todo en el libro que le presentamos hoy, La sombra poderosa de Jorge Luis Borges. Sin embargo, esa novela, esa narrativa del lector que se adivinaba en sus primeros relatos, fue diluyéndose, porque la sombra del lector también se diluía. José Reyes Fernández supo muy pronto que lo mejor que puede hacer un discípulo es apartarse del camino del maestro. Como diría Félix Grande, a tenor de la concepción musical de Paco de Lucía, lo importante es respetar la tradición, pero desobedecerla. José Reyes Fernández hace ya mucho que sigue respetando sus tradiciones, pero las desobedece y busca su camino personal. Y lo ha hecho en este libro que se titula Tratado contra los libros. Podríamos decir que desde su título o desde su esencia es un libro antisistema. Aparentemente va contra aquello que es. Diríase que pudiera ser un suicidio literario, pero muy al contrario, supone un elogio del libro, hasta convertirlo en un protagonista esencial de estas páginas.
Yo no sabría calificar este libro realmente como una colección de relatos o una extraña novela de relatos, porque más allá de las historias, de los argumentos que son formidables, pero que pueden ser accesorios, aquí existen dos protagonistas claros y uno más disperso. Los dos protagonistas claros, desde luego, son los libros y el estilo, el lenguaje. Es lo que se va transmitiendo página a página, de cabo a rabo, a lo largo de las tres partes en las que José Reyes Fernández ha dividido esta obra. Él plantea el libro como un ser vivo que a veces se reproduce, que a veces cuenta lo que no quiere contar, que aparece mágicamente entre las redes de un pescador sin adivinar su sinsentido, o que nos conducen a distopías cada vez más presumibles, cuando el libro no solo encierra ideas que pueden transformar la realidad, sino también ideas que pueden anquilosarla. En esa trayectoria, a lo largo de los relatos que encierra este volumen, asistimos a las peripecias del libro. El libro es un personaje que va compareciendo relato a relato en situaciones muy diferentes, con un código lingüístico y argumental que nos permite en el mismo relato y a veces en la misma página la sonrisa y el escalofrío, con una magistral utilización de los tiempos, del rescate, sin que resulte abrumador, de palabras en vías de extinción, que es lo que entiendo que debe hacer primordialmente un escritor ecologista, intentar evitar que las palabras no se extingan. Y al mismo tiempo, ese libro que va viajando de relato en relato nos va presentando a personajes accesorios en su relación con él, pero que condicionan la peripecia argumental de cada uno de los textos narrativos que aquí incluye. Es un libro de relatos, pero no lo es, porque, como digo, está presente esa peripecia libresca en todo, como si se hubieran alterado las fórmulas tradicionales de la novela, y la novela en sí misma, el libro, fuera quien lo protagonizara. A mí, sin tener nada que ver con su estilo, a mí este libro de Pepe Reyes Fernández me ha llevado directamente a la nívola de Miguel de Unamuno, a su nívola Niebla, en donde jugaba con la estructura tradicional de la novela y la llevaba a un territorio mucho más cómplice, interactivo, en donde los personajes y la propia esencia novelesca se ponían en cuestión. Esta podría ser la nívola de los relatos. Ha habido muchos autores que han intentado congeniar, buscando temáticas comunes. Yo también lo he hecho en alguna medida, intentar conciliar la posibilidad de que un libro de relatos tuviera una estructura novelesca. Creo que han fracasado porque el relato y la novela son territorios diferentes. Fernando Quiñones, como sabéis, era de la opinión de que la literatura era como el agua, que la poesía era whisky solo, el relato era whisky con hielo y la novela era un whisky con hielo y agua. Los territorios de los diferentes géneros siguen presentes, pero está muy bien jugar a alterarlos, y eso es lo que ha hecho Pepe Reyes. No ha querido buscar un pretexto común para argumentar, para hilar esos relatos y jugar a ese viejo engaño de la novela relato, sino que lo que ha hecho es convertir al libro en protagonista indiscutible. El otro gran protagonista es el lenguaje. A lo largo del libro hay frases maravillosas, cuidadas con un rigor histórico formidable. No hay palabras que chirríen fuera de contexto y fuera de época. Rescata expresiones
que ya han dejado de usarse, pero que siguen teniendo una fuerza poderosísima. Y ese lenguaje que no lastra la amenidad de los relatos, que no lastra su atención, se convierte también, si no en un pleno protagonista, como es el caso de los libros, en un formidable compañero de viaje de esos libros a través de los relatos. Hay en los aspectos narrativos, y ahí entramos en el tercer protagonista desde mi punto de vista transversal de toda esta obra, que son las atmósferas que crea el autor. La atmósfera que transmiten todos esos relatos es de una suerte de emociones consecutivas que nos llevan a la perplejidad, a la decepción, a la amargura, a la desconfianza, hacia el hecho de que el poder alguna vez pueda ser realmente democrático siendo poder, y a todas las trampas que el destino y la historia ha ido tendiendo al ser humano en su imposible búsqueda de un viejo paraíso llamado libertad. Ahí se me antoja que el libro ha cometido un error, porque en la tercera parte, la primera parte se relaciona mucho con la historia y con la memoria colectiva. La segunda entramos en un mundo distópico y a veces muy, diría yo, tragicómico, porque siendo divertido, las emociones, el pozo que encierra esos relatos son estremecedores, y al final incluye unos textos más genéricos, y uno de ellos especialmente el titulado, voy a decirlo, el libro de instrucciones de uso, que es con el que cierra esta obra. Tendría realmente que haberlo puesto en primer lugar, porque es posible que que en realidad no es un tratado contra los libros, sino es un tratado contra aquellos que profanan los libros, contra aquellos que utilizan los libros, que los queman, los prohíben, los persiguen. Probablemente muchos de ellos desconozcan cómo usar esos libros. La novela, decía Arturo Pérez Reverte, es un artefacto, es un mecanismo de relojería que tiene que obedecer a distintos impulsos. Creo que es una concesión de la novela, de una cierta novela en un cierto contexto y en un cierto género. La novela, afortunadamente, como sabemos desde Miguel de Cervantes, es una estructura maleable, flexible, que emerge donde menos se le espera, incluso en un libro de maravillosos relatos como los que encierra esta obra. Creo que es lo mejor que ha escrito José Reyes Fernández, y es lo mejor que he leído en mucho tiempo. Palabras que dirigió a la Delegación de Cultura para ser leídas en este acto. Francisco Muñoz Guerrero creo que también es muy conocido, es sanroqueño, académico y al mismo tiempo es novelista. Tratado contra los libros, mucho más que un tratado. Si me enseña a leer, le compro un libro. ¿Y para qué quiere aprender a leer? Para comprarle un libro. Este breve diálogo entre Lázaro, que no sabía leer, y un anciano librero, ya apunta hacia el carácter distintivo de la naturaleza de esta obra de José Reyes Fernández. Tan solo 3 líneas, suficientes para dejar entrever la avenencia entre el autor y su mundo, el de los libros, el de la palabra, el del pensamiento simbólico y conceptual de quien, con tan buen nacer, domina el arte de la expresión verbal y es capaz de adentrarse por espacios desconocidos y sustantivar lo innominado hasta conferirle vida propia y dotarlo de una realidad tangible. Porque José Reyes es eso, creador de existencia, pastor de ensueños e ilusiones y dominador de palabras que acuden a su llamado para sentirse libres y recrear universos
en los que todo es posible y en los que, con frecuencia, palpita la ironía viva y picante de las personas que, como él, son versadas en saberes. Hay una magia especial en este tratado de los libros. Sus páginas están iluminadas con las luces de una ciencia oculta que al autor no le es ajena, una singular alquimia que tiene el poder de transmutar la realidad cotidiana y nos hace partícipes de situaciones en apariencia contrarias a las leyes de la naturaleza. En ese juego de sensaciones, llegadas desde dominios sensoriales, José Reyes señorea sobre las palabras que discurren por entre las páginas del libro y nos lleva de la mano por sendas que sorprenden al lector. En el dilatado mundo de percepciones literarias que moran en la mente de este sanroqueño escritor, o este escritor sanroqueño que tanto monta, hay un lugar especial para los libros. Esta es, sin duda, la razón principal que lo ha llevado a moldear, con palabras y frases plenas de ingenio, la estructura argumental de un libro de relato que se lee como una novela y que está llamado a convertirse en un merecedor representante de la buena creación literaria. Conozco a José Reyes, nos indica Paco Muñoz, desde hace años y sé que en lo que escribe nada hay vano, que todo responde a una intención que no deja duda ni incertidumbre sobre el propósito que lo guía cuando se entrega al fascinante y en ocasiones doloroso menester de escribir, de crear. Este tratado es una prueba de ello. ¿Cómo si no? Se explica que haya sido capaz de introducirnos en un mundo de personajes y situaciones forjados con los únicos bastimentos de la imaginación, un mundo que consigue hacernos sentir parte de él. Porque así ha sido. José Reyes ha creado una realidad paralela, con un claro mensaje que no deja indiferente. Los libros siempre han sido mártires de la intolerancia y el oscurantismo ideológico, refugios de la verdad, seres que hablan sin sonido y cuyo ADN es el ADN de la humanidad, naturalezas dotadas de vida propia que aspiran a ser queridos porque en ellos se dice lo que no está escrito. Libros que vuelan, mundos sumergidos donde viven y son felices los ahogados, hogueras de miles de páginas que gritan entre las llamas como víctimas de un sacrificio. Siempre en pie de guerra. Los libros siempre están en pie de guerra. Eso dice José Reyes en esta obra que invita a amar los libros. Y esta invitación hay que aceptarla. Tratado contra los libros, imprescindible. En Madrid, a 24 días de octubre de 2020. Bueno, buenas noches. En circunstancias normales veo poco, pero con dos focos apuntándome directamente veo menos. Así que os intuyo, sé que estáis ahí, mis amigos, mis amigas, mis compañeros, y a todos vosotros quiero agradeceros vuestra presencia aquí esta noche. Quiero agradecer también al ayuntamiento y especialmente al alcalde el que me ofreciera en las circunstancias en que estamos este escenario extraordinario, este recinto de los grandes actos para presentar mi libro. Por supuesto, hago extensiva también mi agradecimiento a la concejala a Ana Ruiz Domínguez, que por su predisposición y facilidades para la realización de este acto. A César Aldana, que es el que ha realizado el trabajo de campo, y a Antonio Pérez Girón, que fue con el que primero contacté para organizar esto. Por supuesto también a los trabajadores de la Delegación de Cultura, de Multimedia y del Teatro Juan Luis Galiardo, que son los que están al pie de la infraestructura. A Paco Muñoz, a mi amigo Paco Muñoz, desde la distancia, le agradezco muchísimo el envío de estas hermosísimas palabras y cariñosas. Y a Juan José Tellez le agradezco profundamente esta radiografía tan generosa y amable, dictada sin duda por el afecto y la amistad entrañable que tenemos, más que por los méritos intrínsecos de la obra.
A todos ellos, a todos vosotros que sé que estáis ahí, os agradezco pues vuestra presencia esta noche. Mi agradecimiento. En realidad, Tratado contra los libros es un libro que yo nunca me propuse escribir. Es un libro que terminó imponiéndose, como algunos de los libros que he escrito. Ha habido libros que he ido a buscarlos premeditadamente y ha habido otros libros que me han surgido sorpresivamente y han terminado imponiéndose y no he tenido más remedio que ponerme a escribirlo cuando ya no me dejaban dormir. Y Tratado contra los libros es uno de esos libros que yo no pretendía escribirlo, nunca pensé escribir este libro. Algunos de los cuentos, algunos de los relatos que componen este libro están escritos desde hace 10, 15, incluso hasta 20 años. Hasta 20 años. Yo escribía estos cuentos, los metía en un cajón y los olvidaba, como hago con buena parte de lo que escribo. Los someto a ese proceso de fermentación. Al cabo de unos meses o de un año abro el cajón y saco, y muchos se han convertido en una borra sucia y apulgarada, y entonces van directamente a la papelera. Pero en cambio otros textos han ganado en madurez y merecen una segunda oportunidad, y me pongo a trabajarlos de nuevo, ¿no? Muchos de estos relatos estaban escritos y guardados en ese cajón. Sin embargo, uno de ellos en concreto, uno de los más cortos, se llama La fiesta de los ahogados. Hace 20 años que empecé a escribirlo. Lo primero que se me vino a la imagen fue una de esas riadas prodigiosas que tenía el río Guadarranque cuando yo era más niño, aquellas riadas que amenazaban con llevarse la barriada entera, como alguna vez ocurrió. Y entonces escribí unas páginas de un grupo de pescadores que estaban allí bajo la lluvia con sus suestes, sus capotes, viendo la riada, viendo cómo desfilaba el mundo, el río iba arrastrando todo el mundo en su riada. Y escribí un par de páginas y las dejé. Y me olvidé, y al cabo del tiempo volví sobre ella y la volví a releer, le añadí una frase, le quitaba algo, la volví a guardar. Y así me llevé 20 años con ese relato, rescatándolo de vez en cuando, pero sin terminar de darle forma ni saber por dónde iba el relato. No tenía ni idea por dónde iba ese relato. Hasta que, bueno, recientemente me puse a escribir nuevos relatos y me di cuenta que todos estos relatos tenían un punto de conexión, y era el libro. El libro era protagonista en primer o segundo término en todos estos relatos. Y entonces decidí pues la empresa de tratar de darle estructura y forma a aquello. No era fácil porque la distancia temporal entre uno y otro era muy grande y había que hacer un ejercicio de depuración estilística para tratar de aunarlo y darle sentido, ¿no? Entonces, cuando el libro empezó a tomar cuerpo, fue cuando el relato este que llevaba 20 años, fue cuando de pronto se me reveló. De pronto encajó perfectamente en el argumento, ¿verdad? Y tardé 20 años en escribir ese relato. En principio lo llamé La riada y terminé llamándolo finalmente La fiesta de los ahogados. Hay una serie de conexiones internas entre unos relatos y otros, como bien ha dicho Juanjo y como bien me han dicho otra gente, otras personas, ¿no? Hay una serie de vasos comunicantes que comunican, que interconectan un relato con otro, personajes que salen en un relato luego aparecen en otro relato. En un relato se menciona una anécdota, un incidente, y que luego se desarrolla como argumento en otro relato. Hay cuentos donde aparecen personajes o descendientes de los personajes anteriores 2 generaciones después, y eso efectivamente me han dicho que le da esa estructura interna de un libro de relato que parece que se lee como una novela. Está dividido en 3 partes y abarca un amplio espacio de tiempo temporal, un amplio espacio temporal. La primera parte transcurre en el territorio
que muy bien ha mencionado Juanjo, ese territorio mítico que yo conocí, esa aldea de pescadores de 150 habitantes en la que yo viví, esa aldea casi neolítica en la que crecí, y que no es nada más que una traslación literaria de Guadarranque, ¿no? Los primeros relatos transcurren ahí. Hay una segunda parte, transcurre durante la época de la República, la Guerra Civil, el primer franquismo. Hay una segunda parte que transcurre ya en un presente más o menos hipotético y una tercera parte que transcurre en un futuro distópico. Todos estos relatos tienen en común lo peligroso, lo nocivos y perturbadores que resultan los libros y cómo a lo largo de la historia han sido objeto de prohibiciones, persecuciones, quemas, holocaustos o bibliocaustos, tratando de exterminarlo de la faz de la tierra y de la memoria de los hombres. Pero no ha podido ser. El libro siempre resurge, en cada nueva generación resurge. Y como se dice en el capítulo final, ese del libro Instrucciones de Uso, mientras haya un hombre con un libro en la mano, mientras haya una mujer con un libro en la mano, mientras haya un niño con un libro abierto en la mano, tendremos la esperanza de continuar. Es una esperanza en el futuro que nos dan los libros. Y como un autor, como mejor se expresa un autor es en sus escritos y no en sus palabras, me vais a permitir que os lea un poco del primer relato. Pero antes os ruego encarecidamente, hago un ruego y una advertencia. Tras el sonoro y merecido fracaso de todos mis libros anteriores, me animo a publicar este último, esperando no romper la tendencia y aguardando cosechar un nuevo y no por ello menos merecido fracaso. Espero fracasar de nuevo gloriosamente, así que por favor no me desilusionen. Les pido y les ruego que hagan todo lo posible, todo cuanto esté en vuestras manos para ayudarme a fracasar nuevamente. Solicito de ustedes que compren el libro un poquito, no mucho, porque acostumbrado como estoy a gestionar el fracaso, si ahora de pronto tuviese éxito, no sabría qué hacer con él. No sabría cómo gestionar el éxito. Así que, por favor, si en algo estiman mi amistad, no me desilusionen. Deseo seguir durmiendo tranquilamente. Y ahora les leo un poquito de relato primero. El primer relato se llama La pesca prodigiosa y dice: Lázaro no sabía leer. Por eso nadie entendió que un día, al calar en el río sus nasas, después de una riada, rescatara de las aguas turbias una veintena de libros que inesperadamente encontró flotando a la deriva como pesadas medusas de cartón. Con una delicadeza impropia de su ruda condición, como quien coge en sus manos a un recién nacido, e ignorando aún que ese gesto iba a cambiar su vida, lo fue tomando uno a uno del agua y depositándolos con cuidado en las panas del bote. Cuando llegó al varadero, se echó a la espalda el capacho de cañas cargado de libros chorreantes y entró en la aldea con la sonrisa satisfecha del que portaba una pesca fabulosa. Desde la puerta de la choza, Feliciana, su mujer, lo contempló sonriente al verlo avanzar agotado por el peso. Cuando dejó el capacho en el patio de arena, buscó una lona y, ante el estupor de su esposa, fue sacando los libros uno a uno, limpiándoles el zahín y exponiéndolos en fila como si fueran rollizos lenguados de estero. ¿Eso es lo que has pescado?, preguntó ella con un atisbo de indignada desilusión. Son libros, dijo él. ¿Y para qué nos sirven?, inquirió ella.
Estaban flotando en el río, se limitó a responder abstraído, mientras cuidaba que todos quedasen a la misma altura, como un pescadero alinea sábalos para la venta. Los vecinos se acercaron a contemplar la extraña y prodigiosa pesca de Lázaro. La admiraron atónitos desde la distancia de un corro silencioso. Pescadores de boina y remiendos con colillas fruncidas en el labio seco, mujeres enflaquecidas de negro con mocosos encajados en el cuadril, niños desnudos y barrigones con lombrices. Sobre las tapas grises, aún encenegadas, destacaban unas letras orondas que nadie entendía. «Son libros», aclaró a aquella atónita concurrencia de académicos y letrados. «Los encontré flotando». «Están gordos», apreció alguno, y Lázaro sonrió satisfecho. Acabada la expectación, Lázaro los puso a secar, colgando del mismo cordel animado de moscas donde se calva los pulpos y las temblaeras. 3 días estuvieron los libros soltando agua. Lázaro los vigiló con celo, sentado a la arena entre un grupo de niños con postilla que en absorto silencio lo acompañaron en la contemplación de aquel extraño proceso de salazón. Olvidado de otras tareas para ofuscación de su mujer, Lázaro advirtió que a medida que se secaban, las páginas se iban rizando y abullonándose como agallas de fuelle de un acordeón. Al 4.º día, como impulsado por una decisión irrevocable de una idea madurada con tenacidad, Lázaro se levantó y deshizo a golpe varias cajas de pescado. Luego, armado con un martillo y una lata de clavos enderezado y oxidado, se puso a construir un mueble para almacenar los libros. Feliciana estalló de indignación. Cuando los descolgó del cordel, comprobó que les costaba cerrar los libros, pues las páginas arrugadas se abrían e impulsaban las tapas hacia afuera como un muelle. Y más trabajo aún le costó encajarlo en el mueble, ya que apenas los dejaba en las baldas, los libros se inflaban como un pez globo tomando aire. La tarde que culminó su tarea, Lázaro sonrió satisfecho. Había situado el enclenque armazón en un rincón de la choza, sobre el suelo de tierra, y respiró envanecido en el convencimiento de que aquellos libros colmaban su aposento con una solemne distinción. Feliciana, desesperada, lo observaba de reojo, mientras en un lebrillo amasaba cemite y ortiga para las gallinas. Pero más aún habría de exasperarla la irritación cuando constató en días posteriores cómo algunos vecinos ociosos se llegaban hasta su casa para contemplar extático y admirativo la prodigiosa pesca de Lázaro. «¿Y qué dicen?», preguntaban al cabo de un rato, y Lázaro, estirándose de presunción, respondía enfático: «Los libros dicen lo que no está escrito». Desde entonces, la vida adquirió para Lázaro un nuevo sentido. Si no abandonó del todo la pesca, fue por los obstinados apremios de su esposa. «¿Qué daremos hoy de comer a tu hijo?», preguntaba al levantarse. «¿Un libro escabechado?». Entonces Lázaro cogía sus redes y naza y en silencio partía para el río que ya había dejado de interesarle. Al regresar dejaba sobre la mesa una canasta de pescado o un puñado de monedas e inmediatamente, como quien se encuentra con un objeto mucho tiempo perdido, volvía a la ansiosa contemplación de su biblioteca. Después de almorzar, liaba un cigarrillo y se colocaba delante de los libros en actitud pensativa, examinando los lomos uno a uno como a la busca de un autor propicio. Luego, inesperadamente, escogía uno de los volúmenes en una decisión que parecía meditada, pero que en su caso resultaba aleatoria, y se sentaba a la sombra de la higuera del huerto. Allí, apoyada la espalda sobre el tronco volcánico y entre el estridor de pedernal de las chicharras que parecían incendiar el herbazal, iba pasando las páginas parsimoniosamente, como si se encontrase abstraído en una lectura absorbente. Feliciana, que recogía la ropa del cordel, lo observaba encrespada por un acto estéril que consideraba majadería. Sin embargo, lejos de claudicar, él persistió durante días en la tarea, examinando las letras una a una, siguiendo pacientemente con el dedo los renglones que en el papel arrugado parecían moldear ondas de arena cuando se retira la marea. Su obstinación lo llevó a penetrar en la diferenciación de signos que se repetían con una regularidad que le pareció armoniosa, como el canto de los pájaros. No sabía el nombre de las letras, ni cómo éstas se ayuntaban para conformar los sonidos,
pero intuyó que alguna intrincada pauta ponía orden en aquellas azarosas combinaciones. Muchas tardes bajaba hasta el embarcadero con un libro bajo el brazo y la mirada desfondada y obsesiva, caminando con la seguridad implacable del que se sabe fanatizado por la posesión de un secreto. Pronto se extendió por la aldea el pábulo de que Lázaro entendía de letras. «Ese que va a entender», replicaba su mujer, «si tiene menos luces que una barca de contrabando». Pero cuando comprendió que su marido se había vuelto definitivamente loco, fue la noche que le dijo en sueño: «Llámame si ronco o si pongo cara de conejo». Sin embargo, la ofuscación cegó a Feliciana, pues lo que ella aún ignoraba era que su marido, en una tenacidad sin abdicaciones y en el encomio de una persistencia obsesiva, había logrado vislumbrar el desvelamiento de un hermetismo que empezaba a intuir como un código que se doblegaba a su esfuerzo. Para ello, encontró una ayuda inesperada el día que fue a Betuelia, el pueblo grande de caserones destartalado a 3 leguas de la aldea, a vender la pesca, y parado ante el humilde escaparate de una pequeña y vetusta librería, se animó de insolencia y entrando le espetó al dueño: «Si me enseña a leer, le compro un libro». El anciano lo observó por encima de sus anteojos de anticuario con un candor emocionado, considerando que aquel hombre rudimentario, salpicado de escamas y atufado de escamochas, concebía el aprendizaje de la lectura con la simplicidad de una transferencia de poderes. «¿Y para qué quiere aprender a leer?», cuestionó parsimonioso. «Para comprarle un libro», se reafirmó él. Sin mucha confianza, y más por zafarse del incordio de un capricho que consideraba pasajero, el hombre sacó un papel y anotó a lápiz un listado de vocales y consonantes. Le informó sobre el rudimento de su manejo y lo despidió para siempre. A los 2 días lo tenía de nuevo ante sí. «Ya he aprendido esto, ¿ahora qué sigue?». El anciano suspiró resignado. Asumió entonces que se encontraba en presencia de un hombre fanatizado por una obsesión. Con una didáctica improvisada le explicó cómo se hermanaban las letras, cómo se formaban sílabas y palabras y cómo se trababan entre sí para componer sonidos más intrincados. Lázaro guardó de nuevo el papel en el bolsillo interior de su chaquetón con el gesto resuelto del correo que custodia un mensaje de guerra. Al cabo de un mes de intenso y arduo estudio, Lázaro se presentó diligentemente ante el anciano y proclamó exultante: «Ya sé leer, ahora le compro el libro». El anciano suspiró aliviado. «¿Y qué libro quiere?». Lázaro miró abrumado los polvorientos y repetidos estantes, como el que mira el vasto paisaje del desierto tratando de diferenciar las barajadas e infinitas dunas. Luego se encogió de hombros. «Veamos», dijo el anciano examinando con solvencia los títulos. Por fin escogió uno. «Este puede ser adecuado», anunció ofreciéndoselo. «Si no lo entiende, lo puede devolver», garantizó generosamente. Lázaro lo pagó y se lo encajó bajo el brazo con la implacable firmeza de una tenaza. De vuelta a la aldea, mientras cabalgaba el borrico con ambas piernas a la banda, a través de una vereda seca astillada de pitas, Lázaro intentó descifrar el título. Viaje de Marco Polo. Allí se abismó por primera vez en el intrincado esfuerzo de deletrear aquel libro que habría de acompañar sus tránsitos de idas y venidas al pueblo, dejando al albur de su habituado rucio la perseverancia en el sendero, como si enderezara a ciega el infinito lendel de una noria. Cuando por las tardes bajaba al varadero con el libro engatillado bajo el brazo, algunos se interponían y le preguntaban: «¿Qué cuenta el libro?». Él se paraba entonces, haciendo una concesión y acariciando las tapas del libro como si llevase en brazo a un animal doméstico, respondía en el desvelamiento de una premonición. El libro cuenta que en una región de los confines los pescadores tienen la voz afinada y armoniosa como los ruiseñores, y para pescar entonan cantos tan melodiosos que pueden cambiar el color de las olas y que los peces arrullados afloran a la superficie de las aguas y allí los recogen.
Luego proseguía el camino, dejando atrás un grupo pensativo y maravillado por la antífona de sus prodigios. En tardes de obstinada tenacidad, bajo la sombra sofocante de la higuera y hostigados por un hervor de moscas felices, Lázaro intentó iniciar a su hijo Próculo en los rudimentos de la lectura. Sin embargo, toda la constancia que en él parecía definir su carácter se trocaba en indolencia en el del hijo, pues el niño, siguiendo los papeles del viejo librero, no compartía el entusiasmo del padre por el azar de aquellas combinaciones arbitrarias que, redundando en la caprichosidad, hacía que unas letras a veces sonasen de una forma y otras veces de otra, con lo que Lázaro, viendo tambalearse los propios fundamentos adquiridos, desistió pronto de sus ambiciones pedagógicas, concentrándose en la lectura de un nuevo libro que adquirió de su anciano mentor y que contribuyó aún más a enfebrecer el hervidero de su mente con nuevas monsergas y fábulas. «Señor Lázaro, cuéntenos una historia», le suplicaba un grupo de niños que le salía al paso. Entonces se sentaba sobre una piedra junto al río, a la sombra de los árboles del cielo, y allí, rodeado de un grupo de niños afilados y con mocos, refería la historia de un joven que recorría las azoteas de la ciudad sobre una estera voladora, o la del mendigo que encontró un candil mágico que al limpiarlo dejó escapar a un genio poderoso, o la del ladrón que ocultaba un tesoro prodigioso en el interior de una cueva que franqueaba con el enunciado propositorio de un abracadabra, o el de un arrojado marinero que había surcado los mares de un extremo al otro del océano, o el de una mujer obligada a inventar cada noche historias maravillosas para poder salvar su vida, u otras consejas que él mismo iba componiendo al mezclar argumentos y personajes salidos de otras historias o de los umbrales dislocados de su enfebrecida mente, porque Lázaro había descubierto el poder de las palabras y cómo el ensalmo mágico de sus combinaciones podía hechizar al auditorio. Investido de un crédito que se anticipaba a su nombre, como la sombra alargada que proyecta un radio de influencia, Lázaro reunió a los hombres de la aldea y les propuso desbrozar los pencales, pitas, cañaverales y malezas que, como punzante asedio vegetal, cercaban los callejones. Su propuesta fue asumida como una orden y una mañana, animados de herramienta y entusiasmo, las cuadrillas sumisas a su mandato emprendieron la transformación del mundo. La aldea se encontró entonces como renacida en su suelo de ceniza, más despejada y clara, como recién creada en un espacio nuevo de vasto cielo y dilatados horizontes, y sus habitantes se embelezaron en la amplitud de sus dominios, y se hizo la luz y la claridad, y vieron que aquello era bueno, y así pasó el día 1. Y todos volvieron de nuevo a Lázaro para recibir nuevas instrucciones, o sus consejos, o su afecto de guía indiscutido. Pero la fidelidad que Lázaro sentía por sus primeros libros, aquellos que el destino de forma insospechada y azarosa le había confiado, y a los que había postergado con cierta culpabilidad para soltarse en la lectura con los otros, hizo que una mañana tomara la decisión irrevocable de abordarlos. De alguna manera, creía que toda su vida tenía por finalidad la penetración y desvelamiento de aquellos libros a los que se consagró con una disciplina monacal y extenuante, empezando, a falta de otro criterio, por el primero de la estantería. Su lectura resultó intrincada y laboriosa, compleja y árida, pero al mismo tiempo reveladora, pues allí, con un enorme esfuerzo, en páginas que se le perdían y solo después de un empeño titánico recuperaba retazos, empezó a vislumbrar e intuir nuevas ideas de cómo ordenar el mundo y regular la relación entre los hombres. Y bajo la higuera, su mente espoleada y enfebrecida comenzó a proyectar de inmediato el futuro luminoso de la aldea, pues como aquel otro Lázaro se supo resucitado a través de los libros. Un martes, por la mañana, vieron cómo un automóvil negro llegaba hasta la pista de tierra que terminaba al comenzar los arenales de la aldea. Se paraba con un ronquido manso bajo el eucalipto centenario y entre la tormenta de polvo y el humo del gasoil mal quemado se bajaba un hombre que portaba una caja bajo el brazo. Tenía las cejas peludas como dos gatos negros acostados sobre el balcón de los ojos. Enseguida congregó a un corro de muchachos descalzos y desaliñados, niños con moco y viejos reumáticos como perros heridos. Lentamente, como moscas a una postilla, acudieron los demás. Llegaba de Betuelia con una orden de la municipalidad para convocar elecciones en la aldea. «Tienen que elegir a un alcalde», anunció el hombre mientras se sacudía el polvo del traje de funcionario de escaso rango. «¿Y para qué queremos alcalde?», preguntó uno.
Pues para solucionar vuestros problemas, respondió expeditivo el funcionario, dejando de sacudirse. Aquí no tenemos problemas, dijo otro. El hombre los miró por primera vez, desorientado por la indolencia de aquella comunidad primitiva al margen de toda jerarquía. No se preocupen, en cuanto tengan un alcalde ya vendrán los problemas, sentenció. ¿Y qué ocurrirá si no elegimos alcalde?, se atrevió a cuestionar otro. Pues que no tendrán quien les resuelva los problemas, volvió a refutar el funcionario un atisbo de impaciencia. Pero aquí no tenemos problemas, volvió a insistir el segundo. Bueno, ya está bien, exclamó fastidiado el funcionario, quitándose el sombrero y sacudiéndolo sobre la rodilla. Aquí se elige un alcalde porque esa es la orden, y las órdenes son para cumplirlas, y no me voy de aquí sin un alcalde que llevarme, sentenció con autoridad. Luego aclaró más persuasivo. Solo pueden votar los varones mayores de edad. Aquí tienen papeles y lápices. Escriban el nombre de su candidato y deposítenlo en la urna. Pueden votar a cualquiera de ustedes. Yo esperaré aquí hasta recoger todos los votos. Repartió papeles y lápices y, para su sorpresa, cuando cada uno cogió su recado, todos se retiraron a sus chozas como si se dispusieran a escribir una carta a un familiar en el frente. Al cabo de una hora, para más sudor e impaciencia del funcionario, y cuando ya pensaba que aquellos ociosos se habían echado a dormir, fueron apareciendo poco a poco y dejando los papeles en la caja. Cuando ya hubo votado el último, el funcionario abrió la urna y se dispuso a empezar el recuento. Al ver lo que había en el primer papel, quedó mudo por la incredulidad. Alguien se había detenido a trazar laboriosa y torpemente el garabato de un dibujo que en sus extremos trataba de parecer un libro. Así, desde diversas perspectivas y tamaños, con más o menos torpeza, como copista al dictado, el garabato del libro se repetía en todos los papeles. ¿Pero esto qué significa?, preguntó sudoroso el funcionario, cuyo grado de ofuscamiento había ido aumentando a medida que avanzaba el recuento y temeroso de que el escrutinio resultase nulo por la invalidez de todos los votos. Disculpe usted, señor letrado, pero como no sabemos escribir, eso significa que hemos votado todos a la misma persona. ¿A quién?, preguntó el funcionario perplejo. ¿Aquí hay alguien que se llame Libro? No, señor. Se llama señor Lázaro y a ese hemos votado, aclaró uno de los pescadores. Pero, ¿por qué esto?, dijo mostrando uno de los papeles. Porque él es el único que entiende de libros. No sé si esto será reglamentario, arguyó finalmente el funcionario. Lo consultaré. La asamblea de lectores se encogió de hombros. ¿Es usted el señor Lázaro?, preguntó al hombre que le presentaron. Sí, señor. ¿Y usted se reconoce en esto?, le preguntó enseñándole uno de los votos. Mis paisanos saben que yo soy el único que sabe leer aquí, pero como no saben escribir mi nombre, todos me asignan ese símbolo. ¿Y usted qué ha dibujado? Otro libro, respondió Lázaro. Pero usted sabe escribir, sí, señor. Entonces, ¿por qué no ha escrito su nombre en lugar de dibujar un libro? Porque yo, señor letrado, pienso que el mejor alcalde puede ser un buen libro, determinó Lázaro con satisfacción. ¿Pero qué tontería es esa?, explotó el funcionario. ¿De dónde les ha nacido a ustedes esa fijación por los libros si ninguno sabe leer? Un libro nunca puede ser alcalde. Alcalde tiene que ser una persona. Además, ¿cómo va a hablar un libro?, remató. Los libros saben hablar mejor que las personas, señor letrado, atajó Lázaro. Así hablan los libros. Y abriendo el libro que llevaba debajo del brazo, se dispuso a leer. ¡Quite, quite! No me venga con monserga, exclamó malhumorado. Yo lo que necesito es un alcalde y no lecciones. Lázaro, cuéntele usted lo del chico que volaba sobre una estera, interrumpió determinante el muchacho. Déjense de historia, atajó el funcionario. ¿Cómo va a volar nadie sobre una estera?, concluyó irritado. ¿Por qué pensamos que alguien que vuela sobre una estera es mentira, mientras que alguien que camina sobre las aguas es verdad?, le inquirió con suavidad Lázaro. El hombre quedó perplejo. Luego, cancelando bruscamente el debate, tomó el nombre a Lázaro, recogió las papeletas y se marchó con las mismas prisas con que había llegado. Al cabo de una semana, el mismo automóvil se detuvo con el mismo ronquido de humo y polvo en el mismo sitio, bajó el mismo funcionario con el mismo traje raído, se adentró hasta el centro de la aldea y, delante de todo, cruzó a Lázaro una banda sobre el pecho. En nombre del gobierno republicano y por la autoridad que me ha sido conferida, anunció, le nombro alcalde pedáneo de esta aldea de Guimarán. Firme aquí. Si tiene algún problema, acuda a la municipalidad, pero le adelanto que no hay fondo para gasto, dijo, y se marchó con la misma urgencia. Los hombres quedaron perplejos mirándose unos a otros. ¿Y de dónde sacamos nosotros ahora los problemas?, se preguntaron.
Lázaro apenas desapareció el automóvil, se sacó la banda por encima de la cabeza y respondió: olvídense, esta gente del pueblo no hace más que enredarlo todo, volvamos a nuestros asuntos. Se me ha ocurrido una forma mucho más productiva de pescar. Y todos, concitados por el interés, se agolparon entonces a su alrededor. Como sabéis, salir a pescar no es garantía de poder comer todos los días. La pesca es unas veces buena y la mayor de las veces mala, y nunca está en correspondencia con el esfuerzo realizado. Para evitar el hambre en los hogares sería conveniente que creásemos una caja colectiva, propuso. ¿Y eso cómo se hace?, preguntó alguien. Muy sencillo, respondió Lázaro. Cada vez que salgamos a pescar, lo mucho o poco que se venda será ingresado en la caja colectiva, como si fuésemos todos una sola familia. Al final de la semana se reparten los beneficios obtenidos. Así compensaremos los malos días de uno con los buenos de otro y siempre dispondremos de un salario y no habrá por tanto ni escasez ni hambre. Los hombres se animaron con la profecía. Claro que este sistema necesita del buen hacer de todo. Si alguien no va a pescar por pereza, entonces se le descontará un día del salario. Pero si el que se queda sin salir a pescar es porque está enfermo, entonces continuará percibiendo su salario hasta que se reponga y así su familia no pasará hambre. Todos cabecearon en aprobación. A partir de ahora, prosiguió Lázaro, colectivizaremos todos los arreos y barcas de pesca. Todo pasará a un gran almacén y será propiedad de todo. En la caja colectiva se reservará una partida semanal para afrontar arreglos, roturas, calafateo o compra de nuevas jarcias. Nadie tendrá que comprar más redes, cabos, calomas, corchos, plomada o anzuelos. Todos esos gastos correrán a cargo de la caja colectiva. Con un entusiasmo renovado, animados por la inminencia de un futuro espléndido, construyeron el almacén en el centro de la aldea. Sobre horcones de algarrobo sostuvieron un techo de junco y allí almacenaron todos los arreos. Además, decidieron también cavar un pozo que cercaron de piedras para no tener que buscar el agua a los manantiales. Y en los meses siguientes, con el remanente de la caja colectiva, decidieron construir una choza que sirviera de paritorio con trapos y sábanas limpias y donde las viejas parteras llevaban a cabo su trabajo con más desenvoltura. También empezaron a levantar en un extremo de la aldea un barracón de tablas con intención de instalar allí una escuela y una vez terminada pedirle a don Celestino, el viejo maestro que daba clases en Aldea Seca, que se pasase por allí algunos días para desasnar a los muchachos. A todos estos signos de progreso y modernidad que habían irrumpido en la aldea, gracias a las iniciativas sin fondo de Lázaro, éste los denominó con un nombre impronunciable para sus vecinos: falansterio. Los libros nos pueden enseñar a vivir mejor, profetizaba entre el entusiasmo y la satisfacción de su vecino. Por la noche, como concertados para asistir a un rito religioso o a una tenida secreta, los habitantes de la aldea se congregaban en el almacén y allí, amontonados sobre las redes, a la luz de un farol, Lázaro iba desgranando torpemente los capítulos de los folletines por entregas que cada semana canjeaba al trapero. Las mujeres, sometidas a la historia de amores desgraciados y ajenos, gimoteaban con sincera congoja. El cuento continúa, dejo para ustedes desvelar el final. Muchísimas gracias a todos.